En un pintoresco rincón de Vermont, donde los valles ondulantes se encuentran con densos bosques, se encuentra el pequeño pueblo de Maple Grove. Allí, entre majestuosos arces y jardines florecientes, en una pequeña casa blanca con contraventanas azules, vivía Martha Thompson. Su casa tenía casi 70 años, casi tanto como su propia dueña. Todas las mañanas, en cuanto los primeros rayos del sol tocaban las copas de los árboles, Martha comenzaba su día con una taza de té de hierbas en su amplio porche. Los vecinos a menudo la veían trabajando en su jardín, donde no solo crecían los habituales manzanos y perales, sino también una gran variedad de hierbas medicinales. Algunas plantas Martha las cultivaba específicamente para sus infusiones y tinturas, que compartía generosamente con quienes las necesitaban. La llamaban la curandera del pueblo, aunque ella siempre respondía con modestia: no soy yo quien cura, es la naturaleza la que ayuda. La casa de Martha estaba en una pequeña colina desde donde se podía ver todo el pueblo. Unas cuantas docenas de casas, una iglesia vieja con un campanario blanco, una pequeña escuela y la única tienda, donde los habitantes se reunían por las tardes para intercambiar noticias. Todos los domingos después de la misa, alguien subía a ver a Martha. Unos en busca de consejos, otros por un remedio medicinal y algunos simplemente para conversar. Desde la muerte de su esposo, hace 15 años, Martha vivía sola, pero nunca se sentía sola. Su casa siempre estaba abierta a los visitantes, y su jardín se convertía en un lugar donde los niños jugaban mientras sus madres consultaban a la dueña sobre cómo tratar un resfriado o el insomnio. Especialmente frecuentaba su casa la pequeña Sarah Miller, la hija de unos vecinos, quien escuchaba con fascinación las historias de Martha sobre cada planta en el jardín. En el pueblo todos sabían: si alguien tenía un problema, Martha sería la primera en ayudar. El invierno pasado, cuando a la familia Parker se le quemó el granero, ella los acogió durante 2 semanas hasta que construyeron uno nuevo. Y cuando el pequeño Tommy Anderson se cayó de su bicicleta y se lastimó gravemente la rodilla, fue Martha quien ayudó a aliviar el dolor con su ungüento especial de caléndula y llantén. Por las noches, sentada en su silla mecedora favorita, Martha solía recordar su juventud, cuando ella y su esposo se mudaron por primera vez a Maple Grove. En ese entonces, el pueblo era muy diferente. Había más niños corriendo por las calles, una pequeña panadería funcionaba, y los fines de semana se organizaban bailes en el salón comunitario. Ahora muchas cosas habían cambiado. Los jóvenes se iban a las grandes ciudades, pero Martha nunca pensó en mudarse. Allí estaba su hogar, su jardín, su vida. Cada día Martha encontraba alegría en las cosas simples: el canto de los pájaros tras la ventana, el aroma del pan recién horneado, las sonrisas de los niños vecinos. Creía que la bondad y el cuidado de los demás eran el mejor remedio contra la soledad. Incluso John Parker, conocido por su escepticismo hacia todo, admitía que Martha era una persona especial. La sal de la tierra, solía decir. A sus 75 años, había conservado una mente lúcida y una asombrosa capacidad para conectar con personas de cualquier edad. Su cabello canoso siempre estaba recogido en un moño, y en sus ojos azules brillaba una bondad tal que incluso las personas más malhumoradas sonreían involuntariamente en su presencia. Martha no usaba ropa cara. Prefería vestidos sencillos de algodón y zapatos cómodos, pero siempre lucía limpia y digna. Así transcurría su vida en un ritmo habitual, hasta que una lluviosa noche a principios de otoño, ocurrió algo que cambiaría no solo su destino, sino también la vida de todo Maple Grove. Esa noche la lluvia caía a cántaros, y el viento balanceaba las ramas de los árboles con tanta fuerza que parecía que estaban a punto de romperse. Martha acababa de terminar de preparar su famosa infusión de hierbas para la señora Anderson, cuando escuchó un golpe en la puerta. Al principio pensó que lo había imaginado. ¿Quién podría venir con un tiempo tan inclemente? Pero el golpe se repitió, esta vez más insistente. Cubriéndose con un chal de lana, Martha se acercó a la puerta y la abrió. En el umbral estaba un hombre alto con un largo abrigo oscuro, del cual goteaba agua. Su rostro estaba medio cubierto por la capucha, pero Martha alcanzó a notar unos ojos ámbar inusuales y una barba gris. El desconocido no se parecía a ningún habitante local, ni a los viajeros que ocasionalmente pasaban por el pueblo. «Buenas noches, señora», dijo con voz baja y calmada. «Perdone por molestarla a esta hora tan tarde. Vengo de lejos y busco refugio del mal tiempo. ¿Podría permitirme secarme junto a su chimenea?»
Su habla tenía un ligero acento que Marta no pudo identificar. A pesar de la apariencia inusual del desconocido, no sintió miedo. Había algo en él que inspiraba confianza. Por supuesto, pase, respondió Marta, haciéndose a un lado. Con este tiempo no se puede dejar a nadie afuera. Lo condujo a la cocina, donde el fuego crepitaba alegremente en la estufa, y le ofreció una taza de té caliente con miel. El desconocido se sentó a la mesa, colocando cuidadosamente su abrigo mojado en el respaldo de la silla. Mientras Marta se ocupaba en la estufa, el extraño observaba en silencio la cocina, fijando la vista en los racimos de hierbas secas colgadas del techo y en los numerosos frascos con tinturas en los estantes. «Usted es curandera», dijo con seguridad. No sonó como una pregunta, sino como una afirmación. «La gente lo dice», respondió Marta modestamente, colocando una taza humeante frente a su huésped. «Solo trato de ayudar a quienes necesitan ayuda». El extraño asintió lentamente, como si tomara una decisión. Luego metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una pequeña bolsa de cuero. «Tengo un regalo para usted», dijo, desatando los cordones de la bolsa. En su palma apareció una semilla inusual del tamaño de una nuez. Bajo la luz tenue de la lámpara, brillaba con un resplandor nacarado, como si estuviera cubierta por una finísima capa plateada. «Es la semilla de un árbol especial que solo crece donde viven personas de corazón puro». Marta tomó la semilla con cuidado. Era cálida al tacto, como si estuviera viva. «¿Pero por qué me la da a mí?», preguntó, mirando fascinada el peculiar regalo. El extraño sonrió, y las arrugas se extendieron desde las comisuras de sus ojos. «Porque usted conoce el secreto principal de la sanación. Hay que dar para recibir. Esta semilla dará frutos, pero solo si sus dones se usan para el bienestar de los demás. Recuerde, el verdadero poder solo se revela en el acto de ayuda desinteresada». Su voz era suave, pero en ella se sentía una sabiduría ancestral. Mientras Marta examinaba la semilla, tratando de comprender las palabras del extraño, se oyó un trueno especialmente fuerte. Ella se estremeció y levantó la vista, pero el huésped ya no estaba en la mesa. En la silla estaba el abrigo seco, y la puerta de entrada estaba bien cerrada. Marta miró hacia el porche. La lluvia había cesado, y entre las nubes se veía la luna llena, bañando la tierra mojada con su luz plateada. Esa noche Marta no pudo dormir. Sentada en su silla mecedora, sosteniendo la misteriosa semilla en sus manos, pensaba en el extraño visitante y sus palabras. Algo le decía que su vida nunca volvería a ser la misma. A la mañana siguiente, Marta se despertó antes del amanecer. Lo primero que hizo fue comprobar la bolsa de cuero con la semilla. Seguía allí, brillando bajo los primeros rayos del sol. Los acontecimientos de la noche anterior parecían un sueño, pero la cálida semilla en sus manos era muy real. Durante el desayuno, su vecina, la señora Parker, pasó por su casa en busca del remedio prometido para la migraña. Al ver el rostro pensativo de Marta, le preguntó si todo estaba bien. Marta le mostró la semilla y le contó sobre el misterioso visitante. La señora Parker negó con la cabeza. «Ay, Marta, eres demasiado confiada. ¿Cuántos charlatanes andan por ahí? Seguro que algún embaucador quiso burlarse de ti». Pero Marta sentía que no era una broma. Todo el día estuvo caminando por el jardín, buscando el lugar perfecto para plantar la semilla. Finalmente, se decidió por una pequeña colina con vista a todo el pueblo. La tierra allí era fértil, y el sol iluminaba generosamente ese rincón durante todo el día. La noticia del extraño visitante y su regalo pronto se extendió por Maple Grove. Por la tarde, un pequeño grupo de vecinos curiosos se reunió en el patio de Marta. John Parker, conocido por su escepticismo, bufó. «¿De verdad crees que de esta chuchería crecerá algún árbol milagroso, en este clima nuestro?». Pero la pequeña Sarah Miller, que había venido con su madre, miraba con asombro la semilla brillante y susurraba: «Es como mágica». Marta decidió esperar a la luna llena para plantarla, pues siempre había sentido una conexión especial con los ciclos lunares. Durante 2 semanas preparó la tierra, añadiendo su compost especial hecho de hojas y hierbas. Cada día hablaba con la semilla, contándole sobre el pueblo y sobre las personas que podrían necesitar ayuda. La noche de luna llena, Marta salió al jardín. El aire estaba impregnado con los aromas de hierbas florecientes, y la luna llena bañaba todo con una suave luz plateada. Con cuidado cavó un hoyo de la profundidad de una mano, recitó una antigua oración que su abuela le había enseñado,
y colocó la semilla en la tierra con delicadeza. «Crece con amor», susurró mientras cubría el hoyo. «Que tus dones traigan alegría y sanación a quienes lo necesiten». En ese momento le pareció que la luz de la luna se intensificó, y el aire se llenó de una energía especial. En los días siguientes, Marta dedicó su tiempo a cuidar la semilla plantada. La regaba con agua especialmente infusionada con un preparado de hierbas medicinales. A pesar de las burlas de algunos vecinos, confiaba en que la semilla germinaría. Cada mañana, lo primero que hacía era correr al lugar de la plantación, esperando ver los primeros brotes. La pequeña Sara se convirtió en su fiel ayudante. La niña venía después de la escuela y ayudaba a regar la tierra, mientras le contaba a Marta sobre sus aventuras escolares. «¿Y cuando el árbol crezca, tendrá manzanas mágicas?», preguntaba con ingenuidad infantil. Marta sonreía. «Lo descubriremos juntas, querida». Pasaron los días, pero no se veían signos de crecimiento. John Parker, cada vez que pasaba cerca, movía la cabeza y murmuraba algo sobre las excentricidades de la vejez. Algunos vecinos empezaron a mirar a Marta con compasión, pensando que había sido víctima de un engaño, pero ella no perdía la fe. Una mañana, casi un mes después de plantar la semilla, Marta notó un pequeño brote verde emergiendo del suelo. Era de un tono plateado inusual y parecía brillar desde adentro. Su corazón latió con fuerza. El milagro comenzaba a manifestarse. Este era solo el primer paso en un viaje maravilloso que cambiaría la vida no solo de Marta, sino de todo Maple Grove. Con la aparición del primer brote, comenzaron verdaderas pruebas. Ese verano fue excepcionalmente caluroso, y Marta pasaba largas horas creando sombra para la delicada planta. Construyó un pequeño cobertizo con una sábana vieja que protegía el brote del sol abrasador. Revisaba la tierra cada hora, asegurándose de que no estuviera seca y necesitara agua. El brote crecía de manera sorprendentemente rápida, pero no como los árboles comunes. Su tallo era delgado y flexible, con un brillo plateado, y las hojas aparecían en pares, girando en espiral alrededor del tronco principal. Parecían brillar en la oscuridad con una luz tenue y reconfortante. Marta nunca había visto algo parecido en su jardín. Una noche estalló una fuerte tormenta. El viento sacudía con tal fuerza el joven arbolito que parecía que iba a romperse. Marta, sin importar la lluvia y los relámpagos, salió al jardín. Pasó toda la noche protegiendo la planta con su cuerpo contra las ráfagas de viento. Por la mañana, estaba completamente empapada y cayó gravemente resfriada. La noticia de su acto de sacrificio se difundió rápidamente por el pueblo. «Esa vieja ha perdido la cabeza», murmuraba John Parker. «Se arruinará la vida por una simple hierba». Pero la señora Miller, madre de Sara, llevó a Marta caldo de pollo y té de hierbas. Y Sara venía todos los días después de la escuela para cuidar el árbol mientras Marta se recuperaba. Al final del verano, la planta alcanzó la altura de una persona. Su tronco se había fortalecido, y parecía un candelabro plateado retorcido, y sus hojas adquirieron un sorprendente tono nacarado. La gente empezó a venir a propósito para ver el árbol inusual. Algunos afirmaban que, al estar cerca de él unos minutos, sentían un inexplicable aumento de energía. Pero en otoño llegó una nueva prueba. Las heladas tempranas amenazaban con destruir el árbol. A diferencia de otras plantas, este no perdía sus hojas. Al contrario, parecía aún más vulnerable al frío. Marta pasaba noches en vela envolviendo el árbol con mantas viejas y manteniendo fuego en braseros especialmente colocados alrededor. «¿Por qué cuidas tanto este árbol?», preguntó un día John Parker, mientras traía otro montón de leña para los braseros. Su escepticismo se estaba transformando lentamente en curiosidad. Marta sonrió. «Porque es especial. Siento que puede ayudar a las personas. Solo necesita tiempo para crecer». El invierno fue duro. La nieve cubrió todo el pueblo con un grueso manto blanco, pero alrededor del árbol, por alguna razón, la nieve se derretía, formando un círculo perfecto de tierra limpia. Por las noches, si uno miraba de cerca, podía notar cómo sus hojas centelleaban, como estrellas caídas sobre la tierra. En primavera, el árbol trajo una nueva sorpresa. En sus ramas aparecieron pequeños capullos parecidos a perlas. Emitían un leve resplandor y se balanceaban suavemente incluso cuando no había viento. Marta podía pasar horas sentada junto al árbol, observando ese milagro. Sin embargo, los capullos no se abrían. Pasaban las semanas y seguían cerrados. Las personas comenzaron a perder interés en el árbol,
convencidas de que no ocurriría nada especial. Incluso Sara visitaba menos el jardín, distraída con los juegos primaverales junto a sus compañeros. Pero Marta no perdía la esperanza. Seguía cuidando el árbol, hablándole, compartiendo sus pensamientos y sentimientos. «Sé que eres especial», susurraba mientras acariciaba la corteza plateada. «Y sé que todo tiene su tiempo». Su paciencia y fe estaban a punto de ser recompensadas, aunque no de la forma que ella esperaba. Los acontecimientos que siguieron cambiaron para siempre la vida no solo de Marta, sino también de todo Maple Grove. Habían pasado 3 años desde que la misteriosa semilla había sido plantada en el jardín de Marta. Durante ese tiempo, el árbol se había convertido en parte esencial del paisaje de Maple Grove. Su copa plateada se elevaba sobre el jardín como un faro visible desde lejos. En primavera se llenaba de capullos perlados, en verano brillaba con hojas nacaradas, en otoño emitía un suave resplandor plateado, y en invierno creaba a su alrededor un oasis de calor. Marta también había cambiado en esos años. A pesar de su edad, parecía rejuvenecida. En sus movimientos había una gracia especial, y en sus ojos brillaba una nueva luz. Pasaba mucho tiempo junto al árbol, cuidándolo o simplemente sentada bajo su sombra. Las personas notaron que, después de hablar con Marta, se sentían mejor, más tranquilas, como si ella tuviera un poder curativo. Cada estación traía nuevos descubrimientos. En primavera, Marta notó que los pájaros comenzaban a hacer nidos en las ramas del árbol, algo que antes evitaban. En verano, alrededor del tronco, apareció un círculo de flores inusuales que nunca antes había visto. En otoño, las hojas no caían, sino que se volvían transparentes como vidrio fino. En invierno, el árbol creaba un microclima especial. La nieve nunca caía a menos de 3 pasos del tronco. Un día, Marta descubrió que el rocío matutino en las hojas del árbol tenía un aroma inusual, y cuando lo probó accidentalmente, el dolor de cabeza que la había atormentado durante días, desapareció. Comenzó a recoger ese rocío en pequeños frascos, pero no le contó a nadie sobre su hallazgo, recordando las palabras del extraño. Los dones del árbol se revelarían solo en el momento adecuado. Sara, ahora adolescente, continuaba visitando a Marta. Notó que, cuando hacía sus tareas bajo el árbol, el material se aprendía más fácilmente y sus pensamientos eran más claros. Poco a poco, otros estudiantes comenzaron a ir allí para estudiar a la sombra de las ramas plateadas. Bromeaban diciendo que era su árbol inteligente. John Parker, quien aún conservaba su escepticismo, a menudo se detenía junto a la cerca de Marta, observando el árbol. Un día confesó que su dolor crónico de espalda disminuía cuando estaba cerca del árbol. Probablemente sea solo coincidencia, murmuraba, pero cada vez pasaba más tiempo en el jardín de Marta. En el pueblo comenzaron a circular historias sobre los eventos inusuales relacionados con el árbol. La señora Anderson aseguraba que sus rosas florecían con más vigor después de plantarlas cerca de la cerca de Marta. El viejo perro del señor Johnson, que apenas podía moverse debido a la artritis, tomó la costumbre de descansar junto a las raíces del árbol y pronto comenzó a correr de nuevo. Pero los cambios más sorprendentes ocurrieron con la propia Marta. Su capacidad para sanar parecía haberse intensificado. Sus infusiones de hierbas se volvieron más efectivas, y el simple toque de sus manos aliviaba incluso los dolores más intensos. Sentía que el árbol compartía con ella su fuerza, enseñándole algo importante. Por las noches, cuando el pueblo dormía, Marta solía sentarse junto a la ventana, observando las hojas centelleantes de su singular protegido. A veces le parecía escuchar una melodía suave que provenía del árbol, tierna y reconfortante, como una canción de cuna. En esos momentos, recordaba las palabras del extraño. El verdadero poder solo se revela en el acto de ayuda desinteresada. En ese entonces no sabía que la prueba más importante aún estaba por venir, y que su disposición a compartir con otros sería la clave para desvelar el verdadero poder del árbol mágico. Los acontecimientos que estaban por ocurrir cambiarían para siempre no solo su vida, sino la vida de todos los habitantes de Maple Grove. El desastre llegó a Maple Grove de repente. A principios de primavera, una extraña epidemia comenzó a propagarse por el pueblo. Al principio, los niños se enfermaban. Tenían fiebre alta, debilidad, y en la piel aparecía un sarpullido inusual, similar a pequeñas estrellas plateadas. El médico local, el Dr. Stevens, estaba desconcertado. Nunca había visto una enfermedad así. En la primera semana, 15 niños cayeron enfermos.
Sus padres estaban desesperados. Ningún medicamento funcionaba, y el estado de los pequeños empeoraba día a día. Marta no encontraba consuelo, intentando ayudar con sus infusiones de hierbas, pero incluso sus remedios resultaban inútiles. Una noche, mientras cuidaba al pequeño Tommy Anderson, cuya fiebre había alcanzado niveles peligrosos, Marta sintió una extraña inquietud. Al mirar por la ventana, vio que su árbol brillaba más intensamente de lo habitual, como si intentara llamar su atención. Siguiendo su intuición, salió al jardín. Al acercarse al árbol, notó que varias hojas habían descendido inusualmente, casi tocando el suelo. Pulsaban con una suave luz plateada, como pequeños corazones vivos. Marta tocó una de ellas con cuidado. Estaba cálida y emitía una energía tranquilizadora y curativa. En ese momento, supo lo que debía hacer, que recogió varias hojas y corrió de vuelta a donde estaba Tommy. Colocó una hoja en su frente, otra en su pecho, y las restantes junto a su cama. En pocos minutos, la respiración del niño se estabilizó, la fiebre comenzó a bajar, y el sarpullido plateado empezó a desvanecerse. Al amanecer, Tommy estaba completamente recuperado. La noticia del milagroso tratamiento se propagó rápidamente por el pueblo. Los padres de los niños enfermos suplicaron la ayuda de Marta, y ella no pudo negarse. Llevó hojas del árbol mágico a cada niño, y cada vez ocurrió el milagro. La enfermedad retrocedía, dejando un brillo especial en los ojos de los niños sanados. Pero lo más sorprendente sucedió después de que el último niño se recuperó. En el árbol, que había permanecido sin frutos durante 3 años, los capullos perlados comenzaron a abrirse uno tras otro, transformándose en frutos asombrosos, transparentes como gotas de rocío, brillando desde adentro con una suave luz plateada. John Parker, quien durante todos estos años había mantenido su escepticismo, fue el primero en notar la conexión. Marta, tu árbol empezó a dar frutos cuando comenzaste a usar sus hojas para sanar. ¿Recuerdas lo que dijo aquel extraño? Los frutos aparecerán solo cuando los dones del árbol sirvan a otros. Marta recordó las palabras del misterioso visitante sobre cómo el verdadero poder solo se revela en el acto de ayuda desinteresada. Ahora lo entendía. El árbol había estado esperando a que ella descubriera cómo usar sus dones no para sí misma, sino para ayudar a los demás. Cada niño sanado, cada vida salvada, acercaba el momento en que el árbol desplegaría todo su poder. Al final de la semana, el árbol estaba cubierto de frutos luminosos. Emitían una luz tan intensa que, por las noches, el jardín de Marta era visible desde lejos, como un faro de esperanza para toda la región. Personas de todos lados venían a ver este milagro, y cada uno que se acercaba al árbol sentía una inexplicable oleada de fuerza y calma. Marta sabía que esto era solo el comienzo. Ahora que el árbol había revelado todo su poder, debía aprender a administrar sus dones con sabiduría. Comprendía que cada fruto, cada hoja de este maravilloso árbol debía usarse solo para el bien, solo para ayudar a quienes realmente lo necesitaran. A medida que la fama del árbol milagroso se extendía, el jardín de Marta se convirtió en un lugar de peregrinación. Gente de pueblos y ciudades vecinas llegaba con la esperanza de sanar, o al menos ver el asombroso árbol con sus propios ojos. Marta no le negaba ayuda a nadie, pero siempre observaba con atención a los visitantes, sintiendo quién realmente necesitaba ayuda y quién venía por simple curiosidad. Los frutos del árbol tenían propiedades extraordinarias. No se echaban a perder ni perdían su fuerza. Todos los que los probaban sentían cómo desaparecían sus enfermedades y preocupaciones, cómo regresaban la energía y la esperanza. Su efecto era especialmente poderoso en los niños. Después de comer los frutos, no solo sanaban, sino que se volvían más tranquilos y bondadosos. John Parker, quien había sido el mayor escéptico del pueblo, se convirtió en el ayudante más fiel de Marta. Organizó un sistema para recibir a los visitantes, asegurándose de que la anciana no se agotara atendiendo a todos. Hay que cuidar no solo del árbol, sino también de ti, Marta, le decía con una suavidad inusual para él. Sarah Miller, ahora una estudiante de secundaria, comenzó a documentar las historias de las curaciones. En su diario aparecían testimonios asombrosos. Un músico ciego que recuperó la vista después de que una gota del jugo de un fruto cayera en sus ojos. Una niña muda que empezó a hablar tras comer uno de los frutos luminosos. Un anciano con problemas cardíacos que rejuveneció 20 años. Pero los cambios más importantes ocurrieron en los propios habitantes de Maple Grove.
La gente comenzó a ser más amable entre sí, más atenta a las dificultades de los demás. Si alguien se enfermaba, los vecinos acudían rápidamente a ayudar. Si alguien enfrentaba una tragedia, todo el pueblo se unía para apoyar. El árbol parecía irradiar no solo fuerza curativa, sino también bondad pura. Marta comenzó a notar que los frutos del árbol aparecían con mayor frecuencia cuando las personas realizaban buenas acciones. Un día, después de que los habitantes del pueblo trabajaron juntos para reconstruir la casa quemada de la familia Johnson, el árbol produjo varias docenas de nuevos capullos de inmediato. ¿Ves?, le decía Marta a Sara. El árbol responde a la bondad de las personas. Nos enseña la verdad más importante. Al ayudar a otros, nos ayudamos a nosotros mismos. Incluso las autoridades locales se interesaron por este fenómeno inusual. Vinieron científicos que intentaron tomar muestras de hojas y frutos, pero todas las muestras se volvían comunes tan pronto como salían del jardín. Esto no es un fenómeno científico, explicaba Marta. Es un don que debe usarse con amor y sabiduría. En el pueblo surgieron nuevas tradiciones. Cada luna llena, los habitantes se reunían en el jardín de Marta. Traían comida, cantaban canciones, compartían historias. El árbol brillaba especialmente en esas noches, como si celebrara el calor humano y la unidad. Los niños realizaban obras de teatro bajo sus ramas. Los ancianos contaban cuentos, y los jóvenes bailaban en la pradera iluminada por la luz plateada. Marta observaba estos cambios con una sonrisa. Sabía que el árbol había cumplido su propósito. No solo curaba cuerpos, sino que sanaba almas, unía a las personas y les enseñaba bondad y compasión. Cada día agradecía al misterioso extraño por su regalo, que había transformado no solo su vida, sino también la de todos los que tocaban este milagro. Y el árbol seguía creciendo y fortaleciéndose, esparciendo a su alrededor un aura de paz y armonía. Su copa plateada se convirtió en un símbolo de esperanza para todos los que buscaban sanación y consuelo. Y todos los que llegaban al jardín de Marta con el corazón abierto encontraban allí exactamente lo que más necesitaban. Conforme pasaban los años, el jardín de Marta se convirtió en un verdadero lugar de poder. Inspirados por el ejemplo del árbol milagroso, los habitantes de Maple Grove decidieron crear un jardín comunitario de plantas medicinales. Destinaron una gran parcela de tierra junto a la casa de Marta, donde cada familia podía plantar sus hierbas curativas y compartirlas con los vecinos. Marta, a pesar de su avanzada edad, disfrutaba transmitiendo sus conocimientos a las nuevas generaciones. Sarah Miller, en particular, era una alumna muy dedicada y decidió estudiar botánica y medicina tradicional después de terminar la escuela. ¿Sabes?, le decía Marta mientras se acomodaba su cabello blanco. Cada planta tiene su historia, su carácter. Debemos aprender a escucharlas, a sentir para qué están destinadas. En el pueblo nació una nueva tradición. Cada primavera, cuando los primeros capullos del árbol milagroso florecían, celebraban un festival de renovación. Las personas traían plántulas, semillas, y compartían sus experiencias en el cultivo de plantas medicinales. Los niños aprendían a crear sus primeras infusiones, y la generación mayor narraba antiguas leyendas sobre el poder de la naturaleza y la importancia de mantener la armonía con ella.